este petitorio. Muy bien, Carlita, enseguida volvemos allí con vos. Por supuesto, ante cualquier novedad sos prioridad, porque ahora vamos a hablar con Omar Sued. Él es uno de los infectólogos que asesora al presidente de la Nación, Alberto Fernández, de este grupo de asesores. Y como ustedes saben, en 5 días se terminaría esta tercera etapa de cuarentena. La cuestión es cómo seguir adelante, se deberá extender esta cuarentena. ¿Qué opina Omar Sued? Vamos a preguntárselo. Sued, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, un placer escucharlo, como siempre. A ver, bueno, estamos a 5 días de finalizar esta tercera etapa de cuarentena. Si yo hoy le preguntara, bueno, ¿cómo debemos seguir de aquí en adelante? ¿Cuál es su opinión? Bueno, tenemos que pararnos aquí, mirar para atrás y ver el impacto que tuvo la cuarentena y ver lo efectivo que ha sido en diferenciarnos de otros países, como por ejemplo Brasil, en el cual realmente ha habido un montón de casos con una mortalidad muy alta. Entonces tenemos que, en primer lugar, evaluar esos beneficios que tenemos y después mirar para adelante y mirar los riesgos. Idealmente, mientras más tiempo nosotros tengamos las medidas de distanciamiento físico en marcha, menos riesgo de contagios va a haber. Así que independientemente de si la cuarentena sigue o no sigue, que es una decisión del presidente, lo que sí tiene que seguir es el esfuerzo individual de cada uno de no acercarse a más de 1,5 metros de otras personas y de no salir de casa si no es necesario. O sea que su recomendación para que esto siga siendo efectivo, tal cual ha sido hasta ahora, sería que lo mejor sería extender la cuarentena. Personalmente creo que sí, pero es una decisión del presidente y es una discusión que todavía no hemos podido terminar de discutir en el equipo, digamos, en el equipo del comité de expertos. Hay varias opiniones, hay que considerar todas esas opiniones, pero mientras más tiempo la podamos extender sería mejor. ¿Cuál sería el tiempo ideal de extensión de la cuarentena? Es muy difícil de decirlo, no hay un tiempo matemático en el cual uno sepa hasta acá llegamos. Si fuera que uno está aspirando a que no haya más transmisión y en un mundo ideal en el que no entraran más casos del exterior, uno diría, bueno, tendríamos que seguir con la cuarentena hasta que veamos que la cantidad de casos nuevos empieza a bajar. Tenemos muy pocos casos nuevos y están concentrados la mayoría, les digo poco porque son 100 por día, y la mayoría están concentrados en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Entonces quizás podemos pensar esquemas diferentes para provincias que hace más de un mes que no tienen casos, o que hace más de 15 días que no tienen casos, y esquemas diferentes para lugares o regiones donde hay mucha transmisión todavía. Claro. Entonces, uno ahí en esa situación lo que se tiene que asegurar es que las fronteras estén cerradas en ese sentido. O sea que el indicador, perdón, el indicador ideal entonces, el indicador digo, que ustedes miran es que no haya casos nuevos, pero usted recién hacía referencia, bueno, en un mundo ideal en que no ingresen del exterior, pero ya estamos hablando de casos de transmisión local aquí en la Argentina, ¿no? Y las fronteras están, de hecho, cerradas. Bueno, sí y no. Antes de ayer en el país se dieron 20.000 permisos para que la gente se mueva internamente. Claro, Eso bueno, significa que hay un montón de gente que va a ir de provincia de Buenos Aires y de ciudad de Buenos Aires a provincias que posiblemente no han tenido casos. Y entonces hay un riesgo de aumentar la transmisión en esos lugares. Y estamos recibiendo cada día 400, 500 personas argentinas repatriadas de lugares de alta incidencia, con un 3-4% de esos casos siendo, digamos, coronavirus positivo. Entonces, tenemos que tener cuidado en hacer un buen seguimiento de todas esas personas que se mueven despacio, que se queden en cuarentena y que ante el menor síntoma consulten. Hay que recordar que en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense, cualquier persona que tenga 37,5 y algún síntoma respiratorio, por más leve que sea, se tiene que hacer el estudio
y en el resto del país, en los lugares que no hay transmisión, cualquier persona que venga de estos lugares también. ¿Sería recomendable, Sued, más allá de las fronteras, digo, con los países, no permitir el traslado interno en el país? Por esto que usted decía, hemos visto, la verdad que fue un aluvión de gente que pidió los permisos para trasladarse internamente en el país y de hecho se han cortado, se van cortando y abriendo por cupos. ¿Usted recomendaría que no se permita esto? Eso hay que administrarlo, digamos, es difícil decir prohibir, porque somos todos argentinos y es un país libre, pero habría que administrarlo muy bien. Yo si fuera el gobernador de una provincia donde no hay ningún caso de coronavirus, como puede ser Formosa, como puede ser Catamarca, sería muy cauto en recibir personas que vengan de áreas donde hay circulación, y me aseguraría de que esas personas se queden 14 días en cuarentena y que sean evaluadas diariamente para ver que no tengan fiebre. ¿Vamos bien con la cuarentena hasta ahora? Vamos excelente. El hecho de que tengamos en los últimos 20 días solamente 100 casos cada día y que no haya habido un aumento exponencial de esa curva, nos da mucha esperanza de que esto se pueda controlar bastante fácil. Pero, digamos, el problema es que hay estos pocos de casos que se aglomeran a veces en algunas ciudades y algunos de estos pocos también en algunos centros de salud. Entonces tenemos que también tener los ojos bien abiertos para controlar este tipo de pequeños brotes que tenemos. ¿Qué le diría a aquellas críticas que dicen, bueno, en realidad no sé si vamos tan bien, sino que son pocos los test que estamos haciendo en la Argentina? ¿Hay pocos test en la Argentina? No, la verdad que en las últimas semanas se han triplicado el número de pruebas que se hace cada día, ya estamos por más de 30.000 pruebas y el porcentaje de esas pruebas, digamos, del total de las pruebas que se hacen, uno tiene que mirar el porcentaje y ese porcentaje está dentro de los estándares internacionales, que es que sea más o menos un 10%. En Estados Unidos se hacen muchas pruebas, pero el 20% de esas pruebas son positivas, o sea que tienen que hacer todavía el doble de lo que hacemos nosotros, por ejemplo. Entonces, el volumen de pruebas no está mal, estamos haciendo más pruebas por millón de habitantes que Brasil, por ejemplo, y que muchos otros países de renta media como el nuestro. ¿Cuántas pruebas estamos haciendo por millón de habitantes? El último cálculo no lo tengo en la cabeza, pero más de 550. Ok, 550 por millón de habitantes. Que en Brasil que estaban en 450, 400 y pico, así que sí, no estamos mal en términos de muestras y ahora entraron al país, o se acaban de comprar más reactivos también de sangre para hacer serología, de que eso nos va a dar todavía una posibilidad más de diagnóstico para otro tipo de escenario, no es para el diagnóstico de las personas sintomáticas, sino para los estudios de vigilancia, para ver si realmente en los países, en las provincias que no hay coronavirus, realmente es que no está circulando o es que no los hemos podido detectar. Ahora, se han sumado nuevas actividades, se han exceptuado nuevas actividades, 11 actividades nuevas a partir del lunes. La verdad que esto se ve en la calle, hemos visto muchísima gente en la calle. ¿Esto le genera preocupación? Muchísima, muchísima. A mí me genera particularmente, personalmente, muchísima preocupación porque hay una relación directa entre la circulación en las calles y la posibilidad de exposición y el potencial de aumento de nuevos casos. Así que tenemos que empezar a prepararnos a que posiblemente la semana que viene empecemos a ver un número mayor de casos diarios al que estamos viendo hoy. Esto por la cantidad de gente que está circulando hoy en la calle, entonces lo que tendríamos es que ver más cantidad de casos a partir de la semana que viene. Claramente que sí, es probable que sí, porque la gente que está circulando en la calle tiene la posibilidad de estar en contacto con otra gente a menos de 1 metro. Mucha de esta gente viene por transporte público, mucha gente viene o habla con otras personas y se acerca o tiende a acercarse más que 1 metro. Hay mayor circulación, mayor contacto y eso facilita el contagio. Bueno, y a esto sumarle también, ¿hay manera de que ustedes midan el impacto que tuvo, por ejemplo, aquel fatídico viernes en el cual salieron todos los jubilados a los bancos? Bueno, ya han pasado los 15 días, ¿no? Desde ese ya momento pasó y parece ser que no ha tenido un impacto porque los casos en los lugares donde hubo este tipo de amontonamientos
no aumentaron y eso puede haber significado que tuvimos la suerte de que en esos lugares no había mucha gente asintomática contagiando a otras personas, digamos, pero eso fue una situación puntual en un solo día y esto acá ahora es una cuestión cotidiana que se va a sostener en el tiempo, entonces la posibilidad de contagio son mayores. Claro. Es decir que, bueno, fue cuestión de suerte entonces, ¿no? Porque no había gente asintomática, como bien lo decía usted recién. ¿Es casual o realmente es una prueba de fuego que haya más gente hoy en la calle circulando justo una semana antes del final de esta tercera etapa de cuarentena? No es casual, es resultado probablemente de las 11 excepciones, de las 11 profesiones que quedan exceptuadas de la cuarentena y que tienen permitido también circular y quizás también ya un poco del cansancio de la gente o un poco de decisión de la gente de que ya quería empezar a salir, pero la gente tiene que tener muy en claro que esto es una responsabilidad social, que esto lo tenemos que hacer entre todos y que mientras más nos quedemos en casa, menos riesgo tenemos de sin querer adquirir el virus y contagiárselo a alguna persona mayor y que termine falleciendo por esto. Digo, en el pico que se ha ido corriendo, ¿no? Al principio se hablaba de principio de mayo, después de mediados de mayo, después esto se fue corriendo. ¿Cuál es el pico? ¿Cuándo se espera el pico ahora? Yo por ahora no podemos hacer predicciones de pico porque ahora el tiempo de duplicación, que sería la cantidad de tiempo que necesita el virus para duplicarse, está muy estable en los últimos 20 días, en más de 20, digamos, está entre 10 y 15 días. Creo que el último cálculo incluso llegó a 20 días de tiempo de duplicación. Perdón, ¿eso quiere decir que una persona para contagiar a otra necesita 15 días? ¿Entre 10 y... No, quiere decir que el total de casos que vos tenés sí, se duplica. Digamos, si hace 10 días yo tenía 1000 casos, ¿cuándo tengo yo después de esos 1000 casos 2000? Si eso demora 10 días o más, estamos hablando que voy a necesitar un mes para generar 3000 casos, porque cada 10 días se va a ir duplicando. Pero eso ha estado muy estable, que también tiene una relación con el otro indicador que vos nos comentabas, de cuánta gente infecta a otra gente, ¿no? Sí. Está relacionado con ese R0 o RO que algunos le dicen, pero no es exactamente lo mismo. Pero si yo tengo la misma cantidad de gente lineal que se infecta todos los días y eso no aumenta, no puedo matemáticamente modelar el pico. Tengo que esperar que estas medidas de flexibilización generen un aumento de contagios y a partir de ese aumento la semana que viene te vamos a poder decir si el pico va a estar en mayo o junio. Claro, o sea... Pareciera por la gente que se está moviendo hoy que la semana que viene vamos a empezar a ver casos de aumento de casos y ahí vamos a tener que tomar la decisión si volver a poner medidas drásticas o tolerar alguna circulación mayor que la que tenemos ahora o no. Y eso depende de cuestiones sociales, políticas, económicas y también del consejo que demos el resto de los asesores. O sea que esos datos estarían la semana que viene y van en directa relación con la circulación de la gente que estamos viendo en esta semana. Así es. Pero la decisión se tiene que tomar, digo, el domingo, porque ya el lunes vence esta tercera etapa. Sí, yo no creo que la decisión sea levantamos la cuarentena y hacemos vida normal. Eso quedémonos tranquilos que no va a suceder. Aquí la cuestión es si va a seguir habiendo una necesidad tan imperiosa de mantener cerradas todo el resto de las actividades. Claro. Seguramente cerradas todo el resto de las actividades. Claro. Seguramente la decisión la dará el presidente a última hora y definirá él qué actividades abre y qué actividades se van a tener que quedar bloqueadas varias semanas más. Desde ya te puedo decir que el colegio no va a empezar la otra semana, o podemos decir que no va a haber reuniones sociales de más de 10 personas y no va a haber grandes superficies comerciales abiertas, digamos shoppings, ni va a haber recitales, ni va a haber actividades deportivas. Pero no podemos decir todavía, porque no lo hemos discutido, cuáles son las potenciales medidas para flexibilizar más o no
y creo que tenemos que ser cuidadosos porque ya como decíamos antes, con esta pequeña flexibilización que hubo ayer, el aumento del tráfico ha sido muy importante. Entonces hay que tener mucho cuidado con abrir de golpe. ¿Cuándo se juntarán, este Consejo de Infectólogos con el presidente para tomar una decisión? No nos convocó todavía. Cuando nos convoque, seguramente es probable que sea esta semana, no lo sabemos. Ahí estaremos. Tenemos un grupo de chat en el que estamos hablando permanentemente de estas cosas. Sued, como infectólogo, ¿usted cree que, recién decía, bueno, probablemente, seguramente los colegios no empiecen la semana que viene? Como infectólogo, ¿su recomendación sería que empiecen después de las vacaciones de invierno, pasadas las vacaciones de invierno? Sí, yo creo que habría que ir pensando probablemente en ya directamente organizar los colegios para agosto, para ir planificando un poco mejor las cosas y empezando a darle más constancia a esta capacitación online, los que pueden darla, y si no, reprogramar algunas de las actividades ya para agosto. Claro. Y su recomendación, para otros trabajos al aire libre, como puede ser las obras de construcción y demás, ¿sería empezar a abrirlas ahora o no? Porque también hay que pensar en el transporte público. Eso no depende de mí personalmente ni de una discusión médica. Eso depende más de una discusión, desde el punto de vista médico. Lo que te puedo decir sí es que es mejor esos trabajos en los que estás al aire libre y que son pocas personas, que trabajos que requieren la presencia de muchas personas juntas. Por ejemplo, es mucho más fácil pensar desde el punto de vista médico que albañilería en cuadrillas de menos de 4 personas pueden ser llevadas a cabo con bastante distanciamiento entre persona y persona, que pensar que uno puede abrir una planta de fábrica textil donde hay en un mismo cuarto 8 personas, digamos, trabajando 12 horas, ¿no es cierto? Siempre cuando uno decide cuál actividad puede exceptuar o puede permitir que abra, tiene que tener en cuenta que tiene que mantener esa distancia social de 1,5 metros entre persona y persona, o si puede 2 metros mejor todavía, y que en lo posible la actividad tiene que ser al aire libre o bien ventilada. Entonces, con esas condiciones, y que los clientes que vengan a esa actividad no se amontonen tampoco, claro, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en base a esas precauciones, uno puede ir diseñando qué otras actividades puede empezar a permitir. Hoy Jujuy permite, a partir del día de hoy, la actividad física. ¿Qué opinión tiene al respecto? Es algo que se pide mucho. Jujuy lo permite, no lo sabía. Lo último que teníamos acordado de lo que habíamos discutido con el presidente era que iban a enviar un plan al Ministerio de Salud de la Nación haciendo una propuesta de cómo iban a asegurar que esas actividades se hagan en un contexto que no pongan en riesgo a otras personas. En la actividad física lo que tenemos que tener en cuenta que la distancia entre persona y persona puede probablemente, y recién se están haciendo en el mundo estudios de estas cosas, pero todavía no hay demasiada evidencia, probablemente la distancia tenga que ser mayor de 5 metros, sobre todo si vas detrás de la persona que viene adelante. Claro. Porque la corriente de aire puede llegar hasta 5 metros si vas a velocidad. Entonces, en las personas que corren o que andan en bicicleta, la distancia a mantener entre persona a persona es mucho mayor, salvo que vayan en paralelo, pero si van una detrás de otra tiene que ser mucha distancia. Entonces, ese tipo de precauciones son las que tienen que tener en cuenta los gobiernos cuando deciden adaptar estas medidas. Claro. Y sobre todo respetar lo que había solicitado el presidente, que era que envíen el proyecto al Ministerio de Salud y que ellos lo evalúen. Pensar entonces en actividad física en la ciudad de Buenos Aires suena casi imposible. Y eso es es una solicitud que tiene que hacer el jefe de gobierno, el Ministerio de Salud del gobierno. No, claro, pero por la cantidad de gente, y estas recomendaciones que usted hacía de los 5 metros... Es más difícil, claramente es más difícil, salvo que sean en grandes parques donde puedas realmente tener espacios grandes. En Ciudad de Buenos Aires, una de las cosas que se puede hacer y que no se está haciendo, por ejemplo,
es el mejor aprovechamiento de los espacios comunes que tienen los mismos edificios. Muchos edificios prohíben la salida a las terrazas de sus inquilinos por miedo a la transmisión, pero si no están corriendo en la terraza y están separados a 2 metros uno de otro, no hay... Entonces, es mucho más sano desde ese punto de vista permitir el uso de los espacios comunes que correr dentro de una plaza donde haya mucha gente en esa plaza, claro, porque hay un manejo de transmisión eventualmente de aerosoles si estás muy cerca. La última, Sued, se ha confirmado el primer caso de coronavirus en la Villa 31. Ahora vamos a estar allí con nuestro móvil. Aparentemente una mujer de cerca de 40 años. ¿Cuál es la recomendación que usted daría como infectólogo en los barrios de emergencia? Bueno, el aislamiento en los barrios de emergencia es muchísimo más complejo que el aislamiento en barrios que son menos densamente poblados. Hay que identificar la persona, no lo sabía el caso, no lo había escuchado, hay que identificar a la persona, hacer un minucioso estudio de contacto de todas las personas que estuvieron con ella en las últimas 48 horas, poner esas personas en aislamiento preventivo, si no pueden aislarse en forma preventiva en su propia casa, o si no tienen una habitación individual, o si viven con personas mayores de 60, hay que invitar a esas personas que se aíslen en un hotel brindado gratuitamente por el distrito o en algún otro lugar de aislamiento, y controlarlos diariamente para que si hay fiebre rápidamente se internen estas personas y se siga buscando los contactos de estas personas, que es la única forma de evitar estos brotes. Seguramente también el Ministerio está pensando hacer estudios serológicos en la villa para ver si hay o no hay circulación viral que haya pasado desapercibida, y toda la gente del barrio que haya tenido fiebre o que tenga fiebre, algún síntoma por más mínimo que sea, tiene que ir a esas unidades de febriles de urgencia o tiene que llamar al 107 para hacerse la prueba. Omar Sued, siempre es un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por hacerse este tiempo. Sabemos que está muy ocupado y con muchísimo trabajo, así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, que te vaya muy bien. Hasta luego. Bien, bueno, y recién hablábamos, ¿no? El primer caso de coronavirus en la